Aprendí lenguaje de señas. Acabo de decir bienvenidos a mi video, espero que se encuentren muy bien. Entre tantas cosas que hago en mi tiempo libre está aprender lenguaje de señas. He decidido que voy a ser más inclusivo en los videos. Chicos, ya hacía falta ver algo de Detective Abyssal en este canal. Tiene buenos videos, ¿vale? Buenos videos. Lo malo, la mayoría son muy largos. Mira este, 1 hora y media. No, chinga tu madre. Mi editor va a estar muy feliz de editar esto. Vamos a revisar esto, vamos a ver qué tal está. Se llama El iceberg de los desastres en parques temáticos. Yo no es que haya ido mucho a parques temáticos, he ido a muy pocos, ¿vale? Fui al Universal Studios en Japón, al de Mario, al de Harry Potter. Es todo lo que yo he ido. Lo que sí te puedo decir yo es que de pequeño iba muchísimo a parques acuáticos. Y yo quiero pensar que van a haber parques acuáticos aquí en este video. Quiero pensar eso. Entonces, yo iba muchísimo a parques acuáticos, lo cual es gracioso porque a día de hoy no me gusta ir a las piscinas, no me gusta ir al mar. O sea, puedo ir, pero no me lo voy a disfrutar. Pero de niño iba a cada rato. Y en muchos momentos, en muchas ocasiones, yo me iba cagando cada vez que subíamos a los juegos, a los resbaladeros, a todo eso. O sea, yo iba temblando. La verdad es que yo era un niño muy miedoso. Por aquel entonces me daba mucho miedo estos juegos. Pensaba muchas cosas. Pensaba, esta madre se va a caer. Pero ¿quién viene a parques acuáticos a un país como Guatemala? La porquería se va a romper. Se ve que tiembla toda. Esta vez todo lo que yo pensé se hizo realidad. Por suerte no fue conmigo y quedaron captadas en videos. Abajo en la descripción de este video van a encontrar un link directo para poder ver el video de Detective Abyssal sin ningún tipo de interrupción, porque luego hay gente que dice mucho texto, mucho bla bla bla. Bro, pues es una puta videoreacción. ¿Qué esperas? ¿Estás tonto? Recuerden caerle a Instagram @_Natalan y también caigan a kick.com/Natalan. Si vienen me harían muy feliz a mí y a mi cartera, porque ganaría más dinero, ¿vale? Así que muchas gracias. Y nada más que decir ahora sí, me callo y comenzamos. I ran to her. ¡Ay! Pero tiene los subtítulos, déjame el chat, ¿va? Para que no los moleste. She was bleeding out of her ears and mouth and nose. Right there, that metal trailer that's all crunched up, that's where the bodies were found. Right in the corner there. If the operator doesn't do it right, people die. Ay, no, qué peligroso, bro. Que en tus manos esté eso. 36 desastres en parques de diversiones, 7 niveles. He creado un iceberg que contiene las cosas más perturbadoras que han ocurrido en un parque de diversiones. ¿Cambiaron la voz? Comenzaremos con los incidentes más inquietantes y a medida que bajemos en el iceberg hablaremos de algunos de los sucesos más escalofriantes, horribles y catastróficos que han ocurrido en un parque temático. Uy. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. No es la misma voz. Bueno, yo el último video que vi de él no tenía la misma voz, es otra voz. Superman, Tower of Power, 2007. Tower of Power. Only a new ride that is the tallest of its kind in the world. That soars to the top in a single bound, then blasts back down in a zero-gravity freefall. En junio de 2007, Caitlin Lassiter, una chica de 13 años, estaba haciendo fila para subirse por segunda vez a la Superman Tower of Power en Six Flags Kentucky Kingdom. Esta atracción... Aquí hay Six Flags, ¿no? ¿En la Ciudad de México? Sí hay. Creo que también está esta cosa de Superman y todo eso, bro. Yo no sé, o sea, no desconfío, pero... No sé, huevón, no sé. Eso lo de que morir en un parque de diversiones se me hace muy estúpido. Lo dije, o sea... Es una torre de caída libre. Tipo, no decides cuándo morir, pero... Si te toca, te toca. Pero sería estúpido morir así. Bueno, es que no es culpa de ellos, pues me callo. De 54 metros de altura que lanza a los pasajeros hacia arriba antes de dejarlos caer en caída libre a una velocidad de 87 km/h. El mecanismo es bastante simple. La góndola sube utilizando cables de acero conectados a pistones dentro de la torre y cuenta con frenos de emergencia diseñados para detener la operación si los sensores detectan algo fuera de lo normal. Pero cuando la góndola comenzó a subir durante el segundo viaje de Caitlin, uno de los cables se rompió cuando estaban a unos 10 o 13 metros del suelo. No jodas. En cuestión de segundos, el cable roto se enredó alrededor del cuello y las piernas de Caitlin en un incidente tan insólito como brutal. Los pasajeros comenzaron a gritar. Bro, literal muertes de destino final. Pero los operadores tardaron unos 10 segundos críticos en activar la parada de emergencia. Para ese momento, la góndola ya había alcanzado la cima de la torre y entrado en modo de caída libre, lo que hizo que ya fuera demasiado tarde. Durante la caída de 47 metros, el cable suelto se tensó, cortando el fémur izquierdo de Caitlin y seccionando ambos pies por encima de los tobillos. El cable que rodeaba el cuello por un mínimo margen logró deslizarse y evitó causarle heridas graves en esa zona.
La investigación reveló que el parque llevaba años sin seguir los protocolos de mantenimiento adecuados. No jodas. En lugar de Y usar eso en un país desarrollado, ¿no? Como Estados Unidos. trapos de algodón para revisar el desgaste de los cables como indicaba el manual del fabricante de la atracción, los técnicos aplicaban fécula de maíz para reducir el deslizamiento, lo que de hecho causaba una grave corrosión. El cable dañado medía solo 10.6 milímetros en sus secciones más desgastadas, por debajo de los 11 milímetros que debía tener originalmente. A esto se sumó otro grave error. Los dos operadores que dudaron en activar la parada de emergencia eran menores de edad. ¿Cómo vas a tener trabajando en seguridad a 2 menores de edad? ¿Cómo? Todo mal, todo mal. Esto era una muerte que ya se veía venir. Y optaron por dejar que la atracción completara su ciclo automático pese a que ya estaban visiblemente en estado de pánico y shock. Después del incidente, Caitlin quedó atrapada en su asiento durante 10 minutos más hasta que llegaron los equipos de emergencia. Ay, no. Luego tuvo que someterse a 30 cirugías Es la seguridad de Proyecto X, güey. Qué mamada. y finalmente le amputaron la pierna izquierda. It took my legs being taken from No. me, which people take for granted every day, to have something change, and that's sad. Six Flags desmanteló la atracción por completo. Fue multada con $11,000 por el estado y resolvió una demanda con la familia de Caitlin en términos confidenciales. Ya, o sea, ya, cabrón. Puta madre, ¿cuánta plata le habrán ofrecido? El incidente llevó al estado de Kentucky a prohibir que menores de edad operaran atracciones de alto riesgo. Accidente de Smiler, 2015. Join us. La montaña rusa de Smiler de Alton Towers fue ampliamente promocionada como la primera atracción en el mundo con 14 inversiones. Su diseño estaba claramente pensado para desorientar a los pasajeros, combinando corkscrews, loops de inmersión y un cobra roll enredados alrededor de una estructura metálica que parecía una telaraña. Pero lo que realmente lo hacía especial era que la atracción operaba con 5 trenes al mismo tiempo, lo que teóricamente le permitía Hay mover. alguien de acá que diga, yo me subo a todos esos juegos, no me da miedo. O sea, yo me puedo subir, güey. Yo tanto miedo, así como que tú digas miedo, solo de que se zafe esta chingadera y me mate, ¿no? Que se vea bien inestable. Pero, por ejemplo, si yo voy a un lugar donde sé que al menos los trabajadores sí le hacen su mantenimiento y sí está seguro, yo me subo, sin pedo. Lo que sí es que el estómago me falla. El estómago me da mucha náusea, huevón, en este tipo de juegos. Hasta 960 personas por hora. Todo bajo la supervisión de sistemas de seguridad automatizados. El 2 de junio de 2015 el parque estaba especialmente lleno, lo que obligó a los ingenieros a intentar añadir un quinto tren para hacer frente a la gran cantidad de visitantes. Sin embargo, la atracción ya había presentado algunas fallas técnicas poco antes. Un tren de prueba se había quedado detenido a mitad del recorrido, pero el personal no se dio cuenta. Malinterpretó la información que mostraba el panel de control y desactivó manualmente los protocolos de seguridad sin verificar físicamente si el problema se había solucionado. Pocos minutos después, Huevón, vean esto. Yo lloré y grité para que detuvieran al gusanito porque no podía con la bajadita. Imagínate estar en el gusanito, que es una atracción para niños, y escuchar a una morra gritar y llorar porque no puede con la bajada. pues un tren lleno de pasajeros chocó contra el tren que seguía atascado a una velocidad de 80 kilómetros por hora, destrozando por completo la fila delantera. Dos jóvenes, Leah Washington y Vicky Balch, perdieron las piernas por debajo de las ¡A la verga! rodillas. Otros pasajeros sufrieron fracturas de rodillas, lesiones internas y colapso pulmonar, y tuvieron que gritar de dolor mientras la montaña rusa se movía hacia adelante y atrás tras el choque. But I've heard of people coming off at that point anyway. They just stop the ride and then they help them down. So I've heard of that. So I just thought that's what had happened. But then there was a massive clank and we set off. La investigación reveló una falla catastrófica en la cultura de seguridad del parque. No existían evaluaciones de riesgo formales, el personal estaba mal capacitado y no había un protocolo claro sobre cómo actuar al desactivar la seguridad del sistema. Fuck, hermano, no. Y luego las dos piernas, así, amputadas. Los ingenieros, trabajando bajo estos procedimientos tan defectuosos, asumieron que se trataba de un error del sistema y no que un tren seguía varado en las vías. En un intento por proteger su imagen, Alton Towers inicialmente culpó al error humano, despidiendo a un operador de la atracción. Y no Sin era su embargo, los culpa. fiscales señalaron que la investigación demostró que el verdadero problema no eran las personas, sino los sistemas de seguridad débiles y la falta de protocolos. No, no era su culpa, hermano. La empresa matriz Merlin Entertainment se declaró culpable de violar las normas de seguridad y salud y recibió una multa récord de 5 millones de libras. Imagínate, huevón, 5 millones de libras. Y Six Flags recibió una multa de $11,000, más lo que le dieron a la... No, hombre. The Smiler reabrió en 2016 con frenos mejorados, límites de velocidad de viento y nuevos puntos de acceso de emergencia. Pero para los sobrevivientes, esos cambios llegaron demasiado tarde.
Como dijo uno de los abogados del caso, el dinero jamás podrá reemplazar una pierna. Una extremidad, loco. Nivel 2. Incidente con la orca asesina de SeaWorld Orlando. Orca asesina. Tilikum the orca has died after more than 2 decades at SeaWorld Orlando, where he gained notoriety for killing a trainer in 2010. Uno de los espectáculos más populares en SeaWorld Orlando era cenar con Shamu, una experiencia que prometía a los visitantes una mirada íntima al vínculo entre entrenadores y orcas. Los asistentes cenaban junto a la piscina mientras los entrenadores guiaban a las ballenas a través de comportamientos coreografiados, reforzando la ilusión de armonía. Se suponía que era un recuerdo tierno y divertido para las vacaciones de muchas familias. Pero el 24 de febrero de 2010, la rutina tomó un giro totalmente inesperado. La entrenadora veterana Dawn Bronshaw, quien llevaba 16 años trabajando en SeaWorld, se encontraba junto a Tilikum, una orca legendaria de más de 5.400 kilogramos con un historial de ataques mortales durante una interacción posterior al show. ¿Y si tenía historial de ataques mortales? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué la ponían ahí a ella? Ella le acariciaba la cabeza cuando de repente Tilikum le agarró el cabello o el brazo y la arrastró al fondo de la piscina. La confusión surgió por las declaraciones contradictorias de testigos. Algunos afirmaron que el animal le agarró el cabello, mientras que otros aseguraron que fue el brazo, dependiendo de la perspectiva donde se encontraban. El ataque se prolongó durante 45 minutos mientras la orca se negaba a soltar el cuerpo de Dawn, eludiendo todos los intentos del personal de controlarlo con redes y recompensas de comida. Pero nada de esto debió haber sido una sorpresa. Registros internos demostraron que SeaWorld había documentado más de 100 incidentes de agresión por parte de orcas desde 1988, y 2 de ellos estaban específicamente relacionados con Tilikum. En 1991 había ahogado a un entrenador en Canadá, y aparentemente volvió a matar en 1999 cuando el cuerpo de un hombre fue encontrado inexplicablemente sobre su lomo. A pesar de esto, SeaWorld siguió utilizándolo en sus espectáculos, asegurando que había modificado los protocolos para proteger a los entrenadores. Pero esos cambios básicamente solo significaban que los entrenadores ya no podían nadar con él. Sin embargo, seguían autorizados e incluso incentivados a interactuar de cerca durante las llamadas sesiones de relación en plataformas de poca profundidad, como en la que Dawn perdió la vida. La autopsia reveló que la causa de muerte de Bronshaw fue ahogamiento y lesiones traumáticas, incluyendo fractura de costillas. O sea, le hizo, en pocas palabras, mierda abajo del agua. O sea, le reventó todo, güey, estando abajo del agua. La médula espinal seccionada y el cuero cabelludo arrancado violentamente de su cráneo. SeaWorld recibió una multa de $75,000 por exponer intencionalmente a sus entrenadores al peligro y se les obligó a instalar barreras físicas entre las orcas y el personal. Tilikum permaneció en cautiverio y continuó participando en espectáculos hasta su muerte en 2017. Sin embargo, el fallecimiento de Dawn provocó una enorme polémica entre los parques marinos, especialmente tras el impactante documental Blackfish de 2013, que expuso cómo el cautiverio afecta psicológicamente a las orcas y fomenta la violencia. SeaWorld eliminó gradualmente los shows teatrales con orcas en 2016, aunque hoy mantienen en cautiverio la descendencia de Tilikum, gran parte producto de una endogamia forzada. Para rematar, ¿no? Para cerecita del pastel. ¿Qué onda? Eso último que dijo, ¿qué fue? El accidente de The Sailing Ship Columbia en Disneyland. Diffuse brain injury, which was a massive brain injury. And the other was a skull fracture extending from his facial fractures into his carotid artery. En la víspera de Navidad de 1998, cientos de visitantes esperaban en el muelle de Frontierland en Disneyland para abordar el Sailing Ship Columbia. Qué bonito se ve eso, un barco. Réplica de 33 metros de largo del primer barco estadounidense en dar la vuelta al mundo. ¡Hala! ¡Qué bonito se ve eso! Eso se ve padre. La atracción navega por un río artificial guiado por una... Yo nunca me he subido a un barco así. Supongo que habrá gente acá que ya se ha subido a cruceros y tal, pero yo nada. Vía subacuática. Normalmente el barco se atraca usando cuerdas de cáñamo diseñadas para romperse si la embarcación se acerca demasiado rápido. Pero ese día, por razones desconocidas, los trabajadores usaron una cuerda más barata de nylon, un material elástico y mucho Nicole, subirte a una lancha en Acapulco no es lo mismo que subirte a un barco, por favor. Más resistente. Cuando el Columbia se aproximaba al muelle, la empleada Christine Carpenter aseguró la cuerda de nylon a una cornamusa de hierro fundido atornillada al envejecido casco de madera del barco. Sin embargo, el barco venía a exceso de velocidad, en parte porque los capitanes estaban distraídos de sus funciones. Sin saberlo, Christine aseguró la cuerda como lo haría normalmente. La cuerda se tensó rápidamente y la tragedia ocurrió. A las 10:40 am, la fuerza arrancó la cornamusa de 4 kilos de la madera podrida, lanzándola como si fuera una bala de cañón contra la multitud.
El objeto impactó de lleno en el rostro de Luan Phi Dawson, fracturándole el cráneo y provocándole hemorragia cerebral. El golpe también alcanzó a su esposa Liu Tui-won, quien cayó desplomada junto a él con la mandíbula desgarrada por el impacto. ¡Sala verga! La escena fue tan extrema y caótica que algunos testigos describieron ver pedazos de carne y charcos de sangre sobre el muelle. Ok, eso sí es muy Destino Final. La policía de Anaheim llegó al lugar horas después, pero Disney ya había limpiado la escena con hidrolavadoras, eliminando cualquier rastro de lo ocurrido. La investigación posterior confirmó que Disney obligaba a los empleados a sustituir las cuerdas de cáñamo por nylon para reducir costos. Amigo, y tienen mucha plata. O sea, de verdad que no tienen saciedad. Los cabrones de Disney, de los parques en general, güey. Siempre están de que quieren ahorrarse y no gastar. Y es como, huevón, cobras muchísimo. Además, la combinación de personal sin entrenamiento adecuado, fallos en comunicación y la estructura podrida del barco convirtieron una situación peligrosa en una tragedia. Los tornillos de la cornamusa simplemente no soportaron la tensión para la que nunca habían sido diseñados. Dawson fue declarado con muerte cerebral durante 11 horas antes de ser desconectado. Puta, le dieron muerte cerebral. Y Vaughn pasó años sometiéndose a cirugías reconstructivas y lidiando con el trauma emocional. Disney acordó pagar $25 millones para resolver la demanda familiar, una suma confidencial que fue filtrada a la prensa. $25 millones a la familia. Y les hubiera salido más barato seguir las reglas, güey, y cambiar las sogas. Mataste a un cabrón y a la otra le desfiguraste el rostro, pero... Además, la empresa fue multada por fallas de seguridad. Al menos la tragedia sirvió para que Disney aprendiera la lección. Se reincorporaron supervisores de muelles, se implementaron campanas de emergencia y se reescribieron los protocolos de atraque. Y la policía de Anaheim asignó oficiales permanentes al parque. Y hasta el día de hoy el Columbia sigue navegando con cuerdas de cáñamo como debió ser desde el principio. Puta madre, estos pendejos. El colapso de la montaña rusa en la feria de Chapultepec 2019. ¡Tiene una mexicana, huevón! Y en México vamos con otras cosas. Continúan hospitalizadas las 2 mujeres que resultaron heridas por el descarrilamiento de uno de los vagones de un juego mecánico en la feria de Chapultepec. 2 hombres murieron. El 28 de septiembre... Eso no lo sabía, ¿eh? Tipo, yo no soy mexicano para saber todo lo de México, pero supongo que algo así tan grave igual y pasó por noticias internacionales, ¿o no? Septiembre de 2019, la montaña rusa Quimera en la feria de Chapultepec en la Ciudad de México operaba como lo había hecho durante 22 años. La atracción era conocida por sus 3 loopings verticales y velocidades superiores a 80 kilómetros por hora, y había operado en 3 continentes antes de llegar al parque de Chapultepec. Pero de repente a las 2:30 p.m. el último vagón de un tren de 5 vagones se descarriló. En la mera tardecita, en la mera tardecita donde todos podían ver. En pleno looping. Los testigos vieron cómo el vagón se volcaba, chocaba contra una viga de soporte y caía a 10 metros. 2 jóvenes murieron al instante debido a traumatismos craneales severos. 2 mujeres sobrevivieron con heridas graves, mientras que otras 6 personas sufrieron crisis nerviosas. Resultó que lo más sorprendente fue que esto no hubiera pasado antes. Los registros de mantenimiento revelaron que los operadores conocían muchos problemas con la atracción. Verga, y aún así la ponían. Nada más era cuestión de que algo pasara. Rieles corroídos, uniones desalineadas y tornillos que no cumplían con las especificaciones de seguridad. Y eso solo cuando se molestaban en revisar. La administración del parque ignoraba por completo las revisiones de seguridad diarias en todas las atracciones. La montaña rusa en realidad estaba operando solo al 58% de su capacidad, pero aún así seguían permitiendo que la gente se subiera. Ya huevo tiene que morirse alguien, ¿no? Para que le eche una revisada a las cosas. Si no se muere nadie le revisa. El manual de la atracción prohibía explícitamente operar en condiciones de soldaduras dañadas o pernos sueltos. Problemas que llevaban meses sin ser atendidos. La licencia de operación del parque fue revocada de inmediato, forzando su cierre definitivo el 13 de octubre de 2019. Para 2023, equipos de demolición desmantelaron el lugar que fue reemplazado por un parque urbano. Mira esto, watch esto. Yo me acuerdo de que un día fui a esa feria con una chica que me gustaba y como a los 4 días pasó eso. ¡A la mierda! Pudiste haber sido tú y tu chica, ¿eh? El accidente generó tal nivel de temor que la asistencia a parques de diversiones en la Ciudad de México cayó un 30% después del incidente. Los restos de Quimera fueron enviados a Indiana Beach, en Estados Unidos, para ser reacondicionados y tener una segunda oportunidad, aunque esta vez con mucha más seguridad.
Solo 30% se hace muy poquito, para el pedote que se armó. El desastre de la montaña acuática Hydro en Oakwood Park, 2004. En abril de 2004, Hayley Williams, una adolescente de 16 años, visitaba Oakwood Theme Park en Gales y se preparaba para subir a Hydro, la atracción acuática estrella del parque, conocida como la más rápida y refrescante de Europa. En Guatemala hay una similar. Digo, se ve igual, pero no es tan alta. La atracción utilizaba barras de seguridad en el regazo y cinturones para asegurar a los pasajeros durante su enorme caída de 37 metros a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero existía un problema crítico en el diseño. Ninguna de estas sujeciones por sí sola podía evitar que un pasajero fuera expulsado bajo la inmensa fuerza G que generaba la atracción. Además, los operadores solían saltarse por completo las verificaciones físicas de seguridad. Así que cuando Hayley se subió al vehículo... Espera, ¿te escuché bien? ¿Fuerza G? O sea, la misma mamada, güey. El mismo tipo de fuerza que le aplican a las personas que van en pinches casas, en aviones, de estas madres. Incluso con los pilotos y todo eso. Pero en un juego de agua. Vehículo sentada cerca de la parte trasera, nadie notó que su barra de seguridad no se había bloqueado correctamente. El personal solo realizaba inspecciones visuales sin comprobar realmente que el equipo estuviera asegurado. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. A medida que en aviones jet, principalmente militares, sí, güey, o sea, toda esa mamada. La embarcación empezaba a ascender, algunos testigos notaron que algo extraño pasaba en su asiento. Segundos después, Hayley fue lanzada al vacío chocando contra la estructura de la atracción antes de caer en la piscina. ¿Cómo? Algunos visitantes lograron sacar su cuerpo inconsciente del agua, pero... O sea, ¿se salió su cuerpo de la atracción? Los esfuerzos por reanimarla no tuvieron éxito. Falleció en el hospital debido a lesiones internas. No había forma de que pudiera sobrevivir. Resultó que la atracción estaba destinada al fracaso desde su concepción. Un ingeniero mecánico demostró que podía salirse de un asiento como el de Hayley incluso con la barra de seguridad bloqueada, calificando el diseño de seguridad como inaceptable. La capacitación del personal duraba apenas 20 minutos y los operadores admitieron que físicamente no podían alcanzar todas las sujeciones para revisarlas. Incluso las grabaciones de seguridad confirmaron que las verificaciones eran a lo sumo una mirada rápida. Todo apuntaba a que tarde o temprano la tragedia era inevitable. En 2008 el parque fue... Huevón, y tenía 16 años. O sea, tenía muchísimo por delante. Fue multado con 250,000 libras tras el incidente, aunque la familia de Hayley consideró que las sanciones eran insuficientes. ¿Y no demandaron? Hydro reabrió meses después con arneses de seguridad que sujetaban a los pasajeros por encima de los hombros. No se presentaron cargos criminales, ya que el forense consideró que no había pruebas suficientes de negligencia grave. ¡Ah, la mierda! Ok, pues ahí sí ni cómo moverle, ¿no? La atracción siguió operando bajo un nuevo nombre durante 18 años más. Accidente en el Alpine Slide de Action Park, 1980. No había ni un solo juego en Action Park que pudiera considerarse seguro, pero ¡ni uno solo! Alpine Slide en particular... O sea, todos eran peligrosos. Todos estaban peligrosos, güey. Era prácticamente una invitación al desastre. Esta pista de 820 metros de concreto, fibra de vidrio y asbesto serpenteaba por la empinada ladera de una montaña de Nueva Jersey, y los trineos se controlaban mediante una palanca de freno que los visitantes rápidamente descubrían que solo ofrecía 2 velocidades, desesperadamente lento o muerte asegurada. Solo 2 velocidades, desesperadamente lento o muerte asegurada. Stick, and ostensibly, you're supposed to be able to pull up on the stick as a brake, push down on it to go faster. But one thing that I learned was very true. These sleds were often broken. Era tan notoriamente peligroso que incluso los empleados bromeaban al respecto, pero a los visitantes que muchas veces iban en traje de baño, rara vez se les advertía más allá de un cartel que decía suba bajo su propio riesgo. Pero entonces, el 8 de julio de 1980, George Larson Jr., de 19 años, subió a un trineo para su paseo. Lo que no sabía era que el freno estaba roto. ¡No mames! Apenas unos segundos después de haber salido del punto de inicio, el vehículo se salió de la pista lanzándolo unos 7 metros contra unas rocas de cabeza. Murió. ¡Su puta madre! O sea, el tipo se subió, salió disparado en una curva y el cuerpo fue directamente a unas rocas y murió. 8 días después a causa de sus heridas. Sin embargo, el dueño del parque, Gene Mulvihill, enseguida manipuló la narrativa. Afirmó que George era un empleado que estaba montando el juego de noche y bajo la lluvia, eximiendo hacia el parque de cualquier responsabilidad. El problema era que nada de eso era cierto. George sí había trabajado meses antes en el centro de esquí que estaba al lado, pero ese verano no trabajaba en el parque. ¡A la mierda! Además, el accidente ocurrió de día y con clima despejado. ¡A la mierda! Era simplemente un caso de desastre anunciado que finalmente sucedió.
El resultado, prácticamente nada. Los reguladores estatales nunca investigaron. Gene tenía tanta influencia en la ciudad que nadie se atrevía a enfrentarlo ni a responsabilizar al parque. Amigo, ¿se salió con la suya entonces? ¿Es lo que me estás diciendo? Además, usó un esquema de seguro falso con una empresa fantasma en las Islas Caimán para evitar todas las demandas. ¡No seas ¡Qué bajo! ¡Qué ratón! Sabía que era un peligro su parque y por eso estaba así de asegurado. Hijo de puta, el parque hasta se me hace que era para lavado de dinero o algo, bro, porque no tenía importancia. La familia de George finalmente aceptó un acuerdo por $100,000 obligados a guardar silencio bajo amenaza de acciones legales. $100,000 por tu hijo. Mientras tanto, la Alpine Slide siguió funcionando durante años. Las aseguradoras vivían una pesadilla ya que los accidentes continuaban. Personas chocaban contra paredes, perdían dientes o se rompían huesos. Solo en 1984 y 1985 se reportaron 14 fracturas y 26 lesiones en la cabeza. Es muchísimo para un solo año. El equipo de Gene siempre culpaba a los visitantes por errores de usuario, incluso cuando repintaban discretamente el fondo de las piscinas para poder detectar cuerpos ahogados con mayor rapidez. Para cuando el parque cerró en 1996, 6 personas habían muerto en sus atracciones, pero ni un solo ejecutivo pisó la cárcel por ello. Ni una demandita, ni nada. Murieron 6 cabrones, nadie pudo hacer nada. Domingo negro en Kings Island. Era el 9 de junio de 1991 y en el parque de diversiones Kings Island, Timothy Benning, de 22 años, se inclinó hacia el estanque del área de Oktoberfest para salpicar a su amigo. Pero estaba a punto de cometer el error más crítico, doloroso y fatal de su vida. Uy, papi. El agua había sido electrificada por una bomba sumergida defectuosa con cables expuestos. Pero, mira, no voy a preguntar por qué, ni cómo, ¿vale? Ya pasó. Pero En cuanto su mano tocó el agua, la descarga lo dejó inconsciente y cayó de frente en el agua poco profunda. Cuando su amigo y un guardia de seguridad del parque saltaron para intentar salvarlo, Es que no, hermano. Simplemente no, ¿vale? De verdad que no. Saltaron al agua a salvarlo y ¿qué pasó? ambos recibieron descargas eléctricas. Los testigos vieron cómo los intentos de reanimación fracasaron para Haycoat y Robertson. Sin embargo, Timothy logró sobrevivir, aunque con quemaduras graves. La bomba no contaba con un interruptor de circuito por falla a tierra, un simple dispositivo de $20 que podría haber evitado las muertes. Huevón, $20 el dispositivo y ni así, ni así. Frightening situation from last week at Kings Island. Well, Mason police have now identified the man. Pero Kings Island aún no había salido del problema. Esa misma noche, apenas una hora más tarde, Candy Taylor, de 32 años, subió sola al Flight Commander. Este juego consistía en cápsulas abiertas que giraban a 70 pies de altura controladas por un joystick. Pero de repente la cápsula de Taylor se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Cuando la cabina se invirtió, ella se deslizó a través de un hueco entre el divisor del asiento y el arnés de seguridad, cayendo de cabeza contra el concreto y muriendo. Su nivel de alcohol en la sangre era de 0,30%, el triple del límite legal para conducir en Ohio. El triple. Su cuerpo, sin fuerza, simplemente se deslizó más allá de las restricciones, dejando en evidencia un grave fallo de diseño. Para la medianoche, 3 cuerpos habían sido evacuados en helicóptero desde el parque. Meanwhile, at Kings Island near Cincinnati, the investigation continues into 2 bizarre incidents that left 3 people dead. La OSHA multó a Kings Island con $23,500 por las violaciones eléctricas en el estanque, mientras que Flight Commander reabrió en 1992 con arneses modificados y protectores en los controles del joystick. Ninguno de los incidentes provocó el cierre definitivo de las atracciones hasta que la presión pública se volvió imposible de ignorar. Los medios locales bautizaron el día como el Domingo Negro. Black Sunday. Accidente en el juego Pendulum en la India. Se parte en el aire. Uf, en la India. En julio de 2019, cientos de jóvenes llenaron el Kankari Adventure Park en Ahmedabad buscando emociones y diversión. Pero algunos estaban a punto de recibir mucho más de lo que esperaban
Amigo, pero la policía, bueno, la justicia india sí actuó aquí, ¿no? Se tiraron contra los dueños directamente y dijeron, es su culpa. Extendió durante años y aunque la empresa operadora fue temporalmente prohibida de reabrir, retomó sus actividades en 2023. Ya sin el juego Discovery, que fue desmantelado. ¿Y pagaron por algo? ¿Tuvieron que pagar indemnizaciones? ¿Cadáveres? Miles de las víctimas recibieron una compensación de aproximadamente $12,000 cada una. Si son un vergo de familias, sí sale un montón de dinero, pero creo que ni aún así juntando a todas las familias y los $12,000, no creo que hagan ni siquiera $1,000,000, ¿sabes? Y hasta 2025 no se ha dictado ninguna condena. Pues casi nada. Nivel 3. El accidente en Roger Rabbit's Cartoon Spin. El 22 de septiembre del año 2000, Brandon Zucker, un niño de 4 años, se encontraba sentado junto a su madre y su hermano en uno de los taxis del juego Roger Rabbit's Cartoon Spin en Disneyland. Something new at Disneyland. It's the new Roger Rabbit's Cartoon Spin in Mickey's Toontown. Esta atracción lleva a los visitantes por un mundo caricaturesco lleno de colores brillantes, hidrantes que bailan y un taxi llamado Lenny que los pasajeros pueden hacer girar como una taza de té. Pero mientras el vehículo dio un giro brusco, Brandon se deslizó por los costados abiertos debido a que una barra de seguridad falló, algo que se confirmó como un mal funcionamiento. El pequeño cayó debajo del taxi que venía atrás, el cual lo arrastró 3 metros antes de que la atracción se detuviera. Testigos relataron cómo su padre gritaba desesperado pidiendo ayuda mientras el juego seguía en movimiento. Brandon quedó atrapado durante cerca de 10 minutos, lo que le causó fractura de pelvis, colapso de pulmón y la interrupción del flujo de oxígeno al cerebro. Los paramédicos lograron reanimar el pulso, pero el daño cerebral ya era irreversible. No, pobre niño. Dejándolo sin poder caminar ni hablar. Investigadores estatales responsabilizaron a Disney por ubicarlo en un asiento cerca de la puerta y por no asegurar correctamente la barra de seguridad. La demanda de la familia se resolvió en 2002 mediante un acuerdo que permitió costear su atención médica de por vida, y Disney no admitió responsabilidad. La empresa instaló parachoques con sensores y puertas automáticas en la atracción, pero el cuerpo de Brandon nunca se recuperó. Pasó años con sondas de alimentación, infecciones y constantes ingresos hospitalarios, hasta que el 26 de enero de 2009, a los 13 años, falleció en brazos de su madre. Ay, qué triste. Y encima Disney no hizo nada otra vez. Lo que hizo Disney fue, ok, yo la cagué, pero ¿sabes qué? Voy a hacerme cargo de tu hijo. Y yo pago todos los gastos médicos. Todos. Tú no tienes que hacer nada. Y luego, le condenaste la vida al niño. Lo sentenciaste a muerte. Le diste unos cuantos años más de vida, pero ¿a costa de qué? De sufrir, de estar en el hospital. Madre, Disney es malo, malo. Su columna deformada por la escoliosis finalmente había limitado su capacidad para respirar. El forense confirmó que su muerte fue consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. Disney emitió un comunicado expresando sus condolencias, aunque las cámaras no registraron el momento del accidente y los empleados afirmaron que habían seguido los procedimientos correctamente. ¿Me estás diciendo que cámaras que están grabando 24/7 todas las semanas, todos los meses del año, no capturaron el incidente de este niño? Pero el único procedimiento que tú debes seguir es darle al botón de suscribirse. Descarrilamiento de Big Thunder Mountain Railroad, 2003. El 5 de septiembre de 2003, la atracción Big Thunder Mountain Railroad en Disneyland abrió como de costumbre, recibiendo a cientos de personas que llegaban a pasar un buen rato. Yo me subí a ese ya. But every day, Big Thunder strikes. Hasta que el tren número 2 inició su 13º recorrido. 3 días antes, ese tren había sido sometido a mantenimiento para garantizar su seguridad y funcionamiento, pero los ingenieros encargados pasaron por alto algo crítico. 2 pernos que aseguraban el ensamblaje de la rueda guía izquierda no habían sido apretados correctamente, y un cable de seguridad diseñado para mantenerlos en su lugar estaba ausente. Era una trampa mortal esperando activarse. Mientras el tren subía por una pendiente dentro de un túnel alrededor de las 11:20 am, esa pieza suelta se desprendió. El eje trasero del tren se atascó forzando la parte delantera hacia abajo mientras la parte trasera se elevó violentamente golpeando el techo del túnel. La fuerza del impacto arrancó la barra de remolque que conectaba el tren con el primer vagón de pasajeros, que salió disparado y chocó directamente contra la parte inferior del tren descarrilado. Marcelo Torres, que estaba sentado en la primera fila, fue aplastado por la colisión. ¡No seas mamón! Sufrió fracturas en las costillas, laceraciones en los pulmones y una pérdida de sangre catastrófica. 10 personas más resultaron heridas con lesiones que iban desde huesos rotos hasta conmociones cerebrales, mientras todos hicieron mierda, bro. El tren se detenía bruscamente en medio del túnel. Fue un desastre impensable.
Los bomberos de Anaheim llegaron en cuestión de minutos, pero se enfrentaban a una misión de rescate extremadamente peligrosa. Los restos del tren estaban atrapados en un ángulo pronunciado, por lo que fue necesario usar equipos de estabilización para poder extraer a los pasajeros de manera segura. Y no tenían mucho tiempo. Algunos sobrevivientes lograron escapar por su cuenta, mientras que otros quedaron atrapados durante casi una hora antes de que los paramédicos pudieran alcanzarlos. Una hora atrapados ahí. O sea, chocaron, te hiciste mierda, tienes laceraciones en los pulmones, las costillas rotas. Pero, espérame una horita en lo que vemos cómo te rescatamos. El que aguante, y el que no, que se muera ahí, ¿verdad? Más tarde, el personal admitió que había escuchado ruidos inusuales en el tren número 2 durante sus recorridos anteriores. Pero debido al reciente mantenimiento, asumieron que todo estaba en orden y decidieron no suspender la operación. La muerte de Torres marcó el primer accidente mortal en una atracción de Disneyland desde 1998. Su familia resolvió posteriormente una demanda que alegaba que los recortes de presupuesto habían comprometido la seguridad, aunque Disney negó cualquier acusación de negligencia sistemática. Puta madre. La mitad del iceberg va siendo de Disney, ¿ya? Por si no sabías. El accidente de American Things en Disneyland, 1974. En junio de 1974, Disneyland inauguró otra vez su espectáculo musical patriótico America Sings, donde teatros rotatorios transportaban a los visitantes. Este es el de la morra, que atrapada entre las paredes y la deshacen. Por escenas protagonizadas por animatrónicos que interpretaban canciones populares. Ese sigue en Disney Japón, güey, porque yo vi uno igualito. Solo pasaron 9 días antes de que esta nueva atracción se convirtiera en el escenario de una tragedia. El 8 de julio, Deborah Gelston, una joven de 18 años que acababa de terminar la secundaria, se encontraba cerca del borde del escenario durante el periodo de reinicio de 45 segundos. Y las paredes del teatro, que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzaron a moverse como parte del ciclo. Los visitantes solo escucharon sus gritos y al principio pensaron que formaba parte del espectáculo. Un detalle extraño y fuera de lugar. ¿Se acuerdan cuando vimos la reacción? Casos parecidos a FNAF en la vida real. Y que el chabón puso un grito, güey. Puso el grito de Tinky Winky. Y dijo, solo queda una grabación donde se escuchan sus gritos. Y nada que ver, huevón. O sea, la calidad del sonido del grito era totalmente diferente a la calidad del sonido de la cámara con que estaba grabando el video. Nah, bro. Ese grito es falso. Creí que sí era de verdad. Oye, qué puta mierda, ¿eh? Grito.mp3, chica. Pedorrísimo. Pero asumieron que era parte del show. Lo que sucedió fue que el diseño de la atracción tenía un espacio estrecho y sin protección entre las paredes rotatorias y las paredes fijas. Un defecto completamente invisible para el público que estaba sentado en la oscuridad. Deborah, de alguna manera, ya sea que resbaló, se inclinó o retrocedió, quedó atrapada en ese espacio y su torso fue aplastado cuando la maquinaria continuó su rotación. Un soldado de la Fuerza Aérea, Daniel Robinson, logró ver su lucha. Limpia tu cuarto. A ver, no pasa nada. Lo que pasa es de que estaba haciendo demasiado frío. Demasiado frío. Y luego prendo stream y de que, puta, me empieza a dar un calor terrible cuando pongo la cámara, ¿no? Por todo en general, pero por los dos focos que tengo acá, que no son los mejores. Probablemente hasta sean radioactivos. Y me termino derritiendo, weón. La cosa es de que para no ser tan larga, me quito los suéteres y los dejo ahí. Pero son solo... Esta camisa es de hoy, ¿vale? Y me la quité hoy recién porque dije, me voy a poner suéter, pero ya me conozco. Me va a dar calor. Entonces mejor me voy a quitar la camisa y me dejo el suéter. Vale, esta es de hoy. Esta es de hoy también. Cuando estaba en la mañana trabajando aquí, me puse a hacer unas cosas de videos, miniaturas, editores, y me dio calor y me lo quité. Lo dejé ahí, pero también es de hoy. Estos dos son de hace como 2-3 días, güey, la verdad. Miren, es de Disney. Ya alertó al personal, pero ya era demasiado tarde. Fue declarada muerta a las 11 p.m., con su cuerpo atrapado hasta que la rotación finalmente se detuvo. Disneyland cerró temporalmente la atracción y la modificó agregando paredes de seguridad que se desprendían y luces de advertencia para evitar que un accidente así volviera a ocurrir. No se realizó ningún homenaje público para Deborah, aunque su familia llegó a un acuerdo extrajudicial para una suma no revelada. American Things continuó operando durante 14 años más hasta que sus animatrónicos fueron reutilizados para Splash Mountain. La muerte de Deborah fue la primera y sigue siendo la más impactante fatalidad de un empleado en el parque. Estuvo cabroncísima esa, ¿no? Niña lanzada de una atracción en parque de diversiones en China.
El video comienza con risas. Un grupo de adolescentes está asegurado en los asientos giratorios de la atracción, viaja a través del espacio en el parque Chaohua. Pero a los 13 segundos, el video toma un giro oscuro. Gan Yajie, de 13 años, se desliza a través de un cinturón de seguridad roto y su cuerpo es lanzado por el aire durante la rotación de 360 grados de la atracción, golpeando las barreras de hierro mientras los demás pasajeros gritan. La atracción, diseñada para voltear a los pasajeros boca abajo a alta velocidad, tenía 2 medidas de seguridad. ¡A la mierda! Un cinturón de seguridad en la cintura y una barra de seguridad sobre la cabeza. Sin embargo, los investigadores descubrieron más tarde que ambas fallaron catastróficamente. El cinturón se rompió en medio de la rotación, mientras que la barra dejó un espacio de 18 centímetros. El personal del parque no había notado el problema durante las horas de funcionamiento y no impidieron que el primo de 9 años de Gan subiera a la atracción a pesar de las restricciones de edad. El video se difundió rápidamente en redes sociales en China con una imagen congelada en el momento en que el cuerpo inerte de Gan golpeó el suelo. ¿Y cómo salió a la luz esto? Porque China no deja que escape nada de su país, güey. Todo lo raro y turbio se queda en su país porque tienen sus propias redes, tienen su propio Facebook, su propio Instagram, su propio WhatsApp, su propio todo, güey. Cuando los medios estatales emitieron el clip, el parque ya no pudo escapar de lo inevitable. Las autoridades revelaron que la atracción había pasado una inspección de seguridad en diciembre de 2016, aunque los registros mostraban que no se había actualizado desde 2013. Como compensación, los padres de Gan, que lamentaban la pérdida de su única hija, aceptaron 870,000 yuanes, $126,000, cerca de $126,700 en un plazo de 48 horas. Las autoridades se apresuraron a cerrar el parque, suspendiendo todas las atracciones, viajes a través del espacio en todo el país. Putas, que yo siento de que cuando te dan esa cantidad de dinero que es poca, porque es poca, hermano. O sea, yo creo que como padre normal, ¿no? En un país así, tú te gastas eso, güey. Y luego cuando te los dan y tu hijo está muerto, es como, no los quiero usar, quiero a mi hijo. Y obligando al fabricante a realizar verificaciones de emergencia. Sin embargo, este fue el tercer incidente grave desde 2013 relacionado con el lanzamiento de pasajeros y fallas mecánicas. Los comentarios en Weibo no tardaron en llegar. 870,000 por una vida. ¿Cuánto gana ese parque en un mes? Pero no se hizo nada. No jodas. Ay, porque los criticaron. ¿Saben qué hubieran hecho? Dejar de ir, güey. O sea, qué mierda eso, ¿no? Niño de 6 años golpeado por la montaña rusa Puff, el pequeño dragón de fuego, 1989. Es verdad, Diego. Muy cierto lo que dices. La montaña rusa Puff, el pequeño dragón de fuego en el parque de diversiones Lagoon de Utah estaba diseñada como una introducción suave a las atracciones emocionantes para niños, con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y una altura de unos 3 metros. Es el gusanito, güey. La atracción donde la Esme se puso a llorar y a gritar para que la bajaran. The twist, the dive, let fun reign. Muy fácil de manejar, pero el 30 de abril de 1989 dejó de ser tan suave, porque Ryan Beckstead, de 6 años, salió de su asiento a mitad del recorrido. ¿Cómo es posible? La atracción ya había completado 2 vueltas y se detuvo con algunos carros más allá de la plataforma de descarga. ¿Cómo es posible? Pero Ryan, que ya se había deslizado a través de la barra de seguridad, se puso de pie, creyendo que el paseo se había terminado. No. Fue entonces cuando la operadora de 18 años que trabajaba su primer fin de semana en Lagoon... ¡No mames! El niño creía que ya había acabado, así que se paró del asiento, iba a salirse y arrancó otra vez el gusanito. La encargada de seguridad tenía 18 años y era su primer día de trabajo. Le preguntó a los pasajeros si querían un ciclo más. Mientras los padres gritaban advertencias, ella reinició la montaña rusa sin pensarlo demasiado. De repente Ryan intentó regresar a su asiento, pero cayó entre las vías mientras el tren ascendía una pendiente a 25 kilómetros por hora. Su padre saltó la valla de seguridad para intentar salvarlo, pero los carros impulsados por gravedad no se pueden detener una vez que están en movimiento. El primer carro golpeó a Ryan cuando intentaba subir nuevamente a la plataforma, matándolo al instante. Fue entonces cuando realmente se desató el caos. La operadora se desplomó gritando «Mate a un niño pequeño» mientras la madre de Ryan lloraba cerca. Los investigadores no encontraron fallas mecánicas, pero señalaron que la atracción carecía de frenos de emergencia. ¡A la madre! ¡Qué traumante! Una vez en marcha, completaba su circuito de 10 a 12 segundos, sin interrupciones, sin excepciones. No había instalado características de seguridad adicionales a solicitud del fabricante, pero la atención distraída de la operadora resultó fatal. El cuerpo de un niño ahora estaba atrapado entre las vías de acero.
Aunque no se presentaron cargos criminales, el caso expuso graves vulnerabilidades en la capacitación de los operadores de atracciones y en las redundancias de seguridad. Qué loco de que de verdad no hubiesen frenos de emergencia. Entiendo que el carrito estaba propulsado por la gravedad, güey, por su propio peso y por tal, pero ¿cómo no hay frenos de emergencia? O sea, no me lo explico. La muerte de Ryan sigue siendo la única fatalidad registrada en este modelo de montaña rusa a nivel mundial. Accidente mundial. en la montaña rusa Ride of Steel en Six Flags Darien Lake, Buffalo, Nueva York, 2011. Otra vez Six Flags. A U.S. Army veteran who lost both legs while serving in Iraq was thrown from a 200-foot-high roller coaster near Rochester, New York, and later died. En julio de 2011, James Hackemer, Imagínate, haber ido a la guerra, no morir en la guerra y venir y morirte en una montaña rusa. un veterano de la guerra de Irak de 29 años, visitó Six Flags Darien Lake con su familia. Había perdido ambas piernas en una explosión de una bomba en la carretera en 2008. A pesar de que las señales de entrada de la montaña rusa Ride of Steel claramente requerían que los pasajeros tuvieran dos piernas. Él simplemente pasó por alto esas indicaciones. Los empleados incluso lo dirigieron a la salida de acceso para discapacitados. El único problema era que esta montaña rusa de 63 metros alcanzaba velocidades de 117 kilómetros por hora, con solo barras de seguridad y cinturones de seguridad como medidas de restricción. A pesar de que esto evidentemente iba a salir mal, el sobrino de James lo levantó y lo acomodó en el asiento de la primera fila. Yo sé que igual lo que estoy a punto de decir es funable y puedo meterme en problemas, pero ¿por qué vas a un parque de atracciones si no tienes las dos piernas? 3 empleados presenciaron todo, pero permitieron que subiera. Incluso revisaron las medidas de seguridad antes de poner en marcha la atracción. Cuando el tren pasó por una colina de 45 metros a 112 kilómetros por hora, el viento arrancó la gorra de béisbol de James. Las cámaras de seguridad mostraron cómo él levantaba los brazos con su torso despegándose del asiento. La física de su cuerpo sin piernas resultó fatal. No, sin piernas para anclarse a la barra T, la fuerza... ¡Ay, sí! Ya me lo imaginé todo, huevón. La centrífuga lo expulsó en medio de la caída. Golpeó la estructura de la vía antes de caer 45 metros hacia abajo. 45 metros es una banda. Haz de cuenta de que tu techo de una casa promedio mide 2.70, 2.80, casi 3 metros. 45 metros. Los pasajeros gritaron al regresar a la plataforma sin él, y su asiento vacío aún tenía los bloqueos de seguridad activados. Los empleados encontraron las placas de identificación de James junto a su cuerpo, sin vida, cerca de la curva este de la vía. El personal del parque violó las reglas explícitas de la atracción al permitir que un amputado doble abordara, especialmente porque los manuales de capacitación y las señales de entrada habían prohibido explícitamente a pasajeros sin función completa de las piernas desde un fatal accidente en 2004 en el mismo modelo de montaña rusa. O sea, ya estaban advertidos, ya les habían dicho que no. O sea, era un accidente que iba a pasar sí o sí, desde el primer momento, no fue por otra cosa. Si te subes aquí sin piernas, te vas a morir. No hicieron caso y bueno. Los hijos de James, de 3 y 4 años, esperaban en el hotel del parque durante el incidente. Su sobrino, que estaba sentado junto a él, describió cómo vio a su tío volar del vagón durante la caída. El parque permaneció abierto mientras los empleados limpiaban la sangre de la vía, continuando con su rutina como si nada hubiera pasado. Ay, amigo. Muerte en montaña rusa, Raven, 2003. El 31 de mayo de 2003, Tamar Fellner, de 32 años, abordó la montaña rusa Raven de Holiday World en Santa Claus, Indiana, con su prometido durante un viaje con otros entusiastas de las montañas rusas. ¿Hay un lugar que se llama Santa Claus en Indiana? Fueron específicamente a ver esta increíble montaña rusa, famosa por su caída de 25 metros y su velocidad de 80 kilómetros por hora. En sus 8 años de historia, la montaña rusa nunca había tenido problemas de seguridad. Sin embargo, ese día testigos afirmaron haber visto a Tamar de pie durante varias caídas a pesar de estar sujeta por la barra de seguridad y el cinturón. La quinta caída de la montaña rusa de 21 metros estaba diseñada para generar fuerzas G negativas abruptas, pero estas fuerzas fueron tan poderosas que Tamar fue catapultada 18 metros desde la última fila del vagón, cayendo sobre las vías. El personal médico del parque y un pasajero que era doctor le practicaron RCP, pero murió en el camino al hospital. Cuando inspeccionaron la escena, los investigadores no encontraron defectos mecánicos. Las medidas de seguridad funcionaban correctamente y el cinturón de seguridad de Tamar estaba asegurado antes de partir.
Un informe de un consultor concluyó que ella se desabrochó durante el recorrido y posicionó su cuerpo de una manera que la atracción no estaba diseñada para acomodar. ¿Crees que es posible? ¿Crees que eso pasó? Los empleados del parque confirmaron que sus medidas de seguridad se desactivaron después del accidente, sugiriendo una liberación intencional. Quizás, ya ves de que hay gente que se pone muy nerviosa. A ver, voy a mencionar algo que probablemente sea un poco fuerte, pero ahí les va. ¿Se recuerdan de que hace como 2 semanas o 3 semanas se hizo muy viral en TikTok el caso de una chica de no sé qué edad, creo que 18, 19, 20, 21 años, joven, que se tiró de paracaídas y le dio mucho miedo y le entró ansiedad? Y por ese mismo nivel de ansiedad y todo, la morra se desabrochó, güey, el paracaídas porque le dio miedo. Desabrochó el paracaídas y cayó y todo quedó grabado. Como si Tamar hubiera querido morir. La familia de Fellner demandó a Holiday World y al fabricante del tren alegando negligencia. No se presentaron cargos criminales, pero el caso sigue siendo un punto de referencia en cuanto a la responsabilidad de los pasajeros. El expresidente del parque, Will Koch, más tarde comentó: si derrotas los sistemas de seguridad, la física toma el control. La montaña rusa Raven sigue operando hoy en día con su récord de seguridad intacto desde el incidente. Virga. Niño aplastado en atracción de feria. A teenage boy has died at a local fun fair that was not yet open to the public. Authorities in Dover Aún no está abierto al público. Emergency services were called to Panster Gardens Y si no está abierto al público, ¿cómo se metió un puto niño? just before 8 a.m. on August 3rd for a serious incident. En las primeras horas del 3 de agosto de 2022, Mackenzie Crossford Cook, de 14 años, y 4 amigos entraron al parque de diversiones Penchester Gardens de Dover, atraídos por la idea de jugar con las atracciones inactivas horas antes de la apertura. El grupo cabrones. subió a trampolines y autos chocones antes de dirigirse a la atracción Body Count, una máquina giratoria con góndolas sujetas a brazos hidráulicos diseñados para girar sin energía, lo que permitía detenerse en caso de emergencia. Mackenzie, descrito por sus amigos como un bromista espontáneo, comenzó a empujar la estructura de 6 metros junto con los demás hasta que la inercia hizo el trabajo. No, hombre, qué bromista es. Qué gracioso eso que estaba haciendo. Mientras los enormes brazos giraban en sentido antihorario, intentó escalar la estructura de acero. Pero a mitad del ascenso, la maquinaria lo atrapó a 1,8 metros, aplastando su torso entre el brazo metálico de una góndola y una viga de soporte. Sus amigos escucharon su grito mientras luchaba contra el peso de la atracción, tratando desesperadamente de revertir su movimiento y salvarse. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Mackenzie suspendido, morado e inmóvil, con ¡A la virga! ¡Qué imagen más fea! el hígado y el vaso rotos de forma irreversible. No había seguridad durante la noche en el lugar, ya que las regulaciones del Consejo de Dover solo exigían protección durante las horas de funcionamiento. El operador de la atracción confirmó que la ausencia de vallas perimetrales era una práctica estándar en la industria. Fue solo un accidente esperando ocurrir. Puta madre, güey. Pues, ¿qué te digo yo, hermano? ¿Qué te digo yo? Nivel 4. El desastre de la abuela y el niño en el parque de diversiones de Indiana. El 11 de agosto de 1996, un tren en miniatura en All Indiana Fun Park de Indiana se salió de las vías durante una curva, matando a Nancy Jones, de 57 años, y aplastando a su nieta Así no se ve a alguien de 57 años, nada más digo. de 4 años, Emily Hunt, debajo de los vagones, dejándola paralizada desde el pecho hasta abajo. The train was rounding a set of curves. The lady that was killed, we believe, hit a tree. Más tarde, los investigadores determinaron que el tren iba a velocidades mucho mayores que el límite de seguridad de 19 kilómetros por hora. El operador de la atracción afirmó haber frenado antes de la curva, pero los inspectores encontraron una cadena de fallas. Los sistemas de frenos estaban desconectados, faltaban dispositivos antidesprendimiento y el velocímetro estaba roto. O sea, estaban en la mierda, güey. Un chingo de cosas mal. Las vías estaban cubiertas de escombros de fallos anteriores. Y lo más impactante, los registros estatales mostraban que el tren se había descarrilado 79 veces en los 2 meses previos al accidente fatal. O sea, 2 veces al día. O sea, se descarriló 2, 3 veces al día. A veces hasta 15 veces al día. Pero, aún así, pasó 2 inspecciones por un inspector que luego admitió no tener las calificaciones adecuadas. Los dueños reconocieron negligencia, pero negaron tener conocimiento previo sobre el estado de la atracción, a pesar de que los registros del parque documentaban problemas mecánicos crónicos desde hacía mucho tiempo.
El parque cerró meses después y sus activos fueron subastados para pagar una deuda de $1.2 millones. ¡A la mierda! Las heridas de Emily Hunt, que requirieron una traqueotomía y cuidados respiratorios de por vida, motivaron la creación de la ley Emily en Indiana en 1997, que exigía inspecciones más estrictas de las atracciones y un aumento en el seguro de responsabilidad civil. Ya le cagaron la vida, güey. Aunque la familia recibió $1.5 millones, los dueños evitaron cargos criminales a través de la quiebra. Los restos del tobogán de troncos del parque ahora acumulan polvo en un almacén de Pensilvania, mientras que el sitio se convirtió en una granja de lúpulo. A la mierda, loco. Pobrecita la niña. Caída desde Haunted Mine Drop en Glenwood Caverns, Glenwood, Colorado, 2021. El 5 de septiembre de 2021, Wongel Stefanos, de 6 años, subió al Haunted Mine Drop del Glenwood Caverns Adventure Park, una atracción de caída libre de 33 metros donde los pasajeros caen por un eje completamente oscuro. ¿Por qué le dieron tan poco, men? Le arruinaron la vida. Sí, ya sé. Ahorita hemos visto otros parques que han dado $12,000. Muy lejos de ese $1 millón que les dieron ahorita, güey. Así que ya no me sorprende, hermano. Siento que puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Es como, pues ya. La atracción requería 2 cinturones de seguridad de pasajero, ambos asegurados manualmente por los operadores antes de cada descenso. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraron a Wongel sentada entre ambos cinturones en su asiento, que había quedado abrochado desde el viaje anterior. A pesar de que un panel de control alertaba a los operadores sobre un error en los cinturones de su asiento, ellos interpretaron mal la advertencia y pensaron que el sistema estaba fallando. If the operator doesn't do it right, people die. Clearly, this report establishes that this is 100% the fault of the amusement park. En lugar de revisar físicamente los cinturones, restablecieron el sistema, lo que los investigadores más tarde calificaron como un fallo crítico. La atracción se lanzó como estaba previsto, llevando a todos a un desastre. Cuando la plataforma descendió, Wongel sin sujeción fue expulsada del tren. Cayó a través del eje completo, golpeando el concreto abajo. El forense del condado de Garfield confirmó más tarde que su muerte fue consecuencia de múltiples lesiones por fuerza contundente. Verga. Una investigación estatal reveló que los operadores no habían seguido los protocolos de manera consistente durante todo el día, permitiendo que los invitados se abrocharan los cinturones a pesar de que los manuales indicaban que todo el personal debía encargarse de los cinturones de seguridad. La capacitación no enfatizaba los riesgos de las atracciones y el manual no ofrecía guía para solucionar códigos de error. La alarma del panel de control señaló específicamente el asiento de Wongel, pero los operadores la ignoraron al reiniciar el sistema sin comprender el problema subyacente: un niño atrapado bajo los cinturones bloqueados. Sin embargo, no se presentaron cargos criminales, lo que generó indignación en la familia de Wongel, que calificó la decisión como un fracaso en la responsabilidad. Posteriormente, el parque reabrió la atracción como Crystal Tower con asientos cerrados, cinturones de seguridad retráctiles de 3 puntos y paneles de operadores rediseñados. La evidencia clave, incluida la confusión de los operadores y la falta de salvaguardias sistémicas, solo confirmó que todo esto era evitable. Simplemente no estaban prestando atención. Pendejos, güey, ¿cómo no van a prestar atención si dependen vidas de ello? Es que de verdad, es como que me contraten a mí, güey, de un juego mecánico, y que si yo no presiono el freno a tiempo, se mueren todos. Y venga y saque mi teléfono y empiece a mensajear y se me olvide que están ahí, güey, y no presione el freno y se mueran todos a la verga. Perilous Plunge, 2001. El 21 de septiembre de 2021, Lori Mason Lares, una madre de 5 hijos de 40 años... ¡No se ve a alguien así de 40 años! Subió a la atracción Perilous Plunge de Knott's Berry Farm durante un evento privado. La atracción tenía como centro una caída casi vertical de 35 metros, prometiendo una emoción de 80 kilómetros por hora, asegurada solo por una barra en las piernas y un cinturón de seguridad en la cintura. El Tronquitos de Colombia. Sin embargo, los demás pasajeros notaron que Lori, que pesaba 132 kilos, tenía dificultades para abrocharse el cinturón de seguridad. Su hija de 12 años tuvo que apretarlo por ella. El personal no verificó que el cinturón estuviera correctamente. Yo me veo así, mi plena juventud. No puede ser. No se ve así alguien de 40, así se ve alguien de 65, 70. Abrochado. Como de costumbre, el bote ascendió a 36 metros antes de caer. Pero esta vez, Lori fue expulsada a mitad de la caída.
Resultó que su abdomen medía 1,47 metros, 20,32 centímetros más ancho que el cinturón de seguridad de 1,27 metros. ¡Ah, no jodas! ¿Qué? La barra de seguridad diseñada para un pasajero promedio de 79 kilos no pudo asegurar su cuerpo mientras las fuerzas gravitacionales la empujaban hacia arriba. ¿Pero y esa mamada? En el trayecto hacia afuera golpeó una estructura metálica, fracturándose el cráneo y cortándose la pierna antes de caer al agua. Los paramédicos la declararon muerta en 1 hora. Los investigadores encontraron que los dispositivos de seguridad eran inadecuados incluso para los pasajeros de tamaño promedio, citando faltas de bueno, o sea, entonces estaba mal el juego. Capacitación de los operadores y directrices claras sobre el peso. No fue culpa de su abdomen, de su pecho. A pesar de las advertencias en el manual de la atracción sobre el ajuste adecuado de los dispositivos de seguridad, no existían restricciones publicadas. Los rasguños en los muslos de Lori sugerían que el cinturón de seguridad se había abrochado debajo de su abdomen, dejando su torso sin asegurar. Todo lo que podría haber salido mal, salió mal. Knotts cerró temporalmente la atracción, modificándola con arneses de 4 puntos estilo avión de combate. Una demanda por muerte injusta de la familia de Lori llevó a un acuerdo confidencial, pero el parque nunca admitió su culpa. Perilous Plunge reabrió 8 meses después, pero cerró permanentemente en 2012, en parte porque los pasajeros no se sentían seguros en ella. O sea que acá sí hicieron justicia a las personas. Decidieron no ir. Lo que tenían que hacer con todos los anteriores más, pero que se pasaron por la punta de los huevos y siguieron yendo un mes después del accidente. Caída de Terminal Velocity en Extreme World Wisconsin Dells, 2010. I ran to her. She was Nat, ahí no sale el accidente de Rasputin en el tobogán. No, esperemos de que no salga. bleeding out of her ears and mouth and nose. Her eyes were rolling back in her head and her lips were turning purple. No mames. And I couldn't feel a pulse. El 30 de julio de 2010, una familia de Florida estaba de vacaciones en el parque Extreme World de Wisconsin Dells cuando Tegan Marty, de 12 años, subió a la atracción Terminal Velocity. Promocionada como una experiencia de caída libre, la atracción prometía a los buscadores de adrenalina una caída de 30 metros en una red de seguridad suspendida sobre airbags. ¡A la mierda! ¿Pero eso qué tiene de divertido? Pasajeros ascendían en una jaula hasta los 43 metros, donde serían bajados a través de una trampilla en un arnés, para luego ser liberados en el aire para una caída de 5 segundos. La elevación de la red dependía de 2 operadores, uno en la parte superior para accionar la liberación y otro en el suelo para confirmar la posición de la red. Pero en ese día, el operador de la atracción, Charles Carnell... La adrenalina, Nat. ¿Quieres adrenalina? Vete a coger a un parque. Mejor no lo hagas, es súper ilegal. Liberó a Tegan antes de que la red fuera elevada. A 42 metros de distancia, el operador en el suelo aún estaba rellenando los airbags destinados a levantar la red. Pero Charles se olvidó por completo, tirando de la cuerda de liberación sin pensarlo. ¡Qué hijo de puta! Sin la red para amortiguar su caída, Tegan se precipitó directamente al concreto. La cámara de su padre captó el momento en que golpeó el suelo, con los labios azules, la piel gris y sangre saliendo de su nariz y oídos. She was dead. She was dying. In other words, that fall, as she was laying there, if Julie hadn't started CPR and other people had not intervened, she would have died. Milagrosamente sobrevivió, pero sufrió lesiones graves que alteraron su vida. 10 fracturas en la columna vertebral, una pelvis rota, hinchazón cerebral y parálisis parcial. El traslado de emergencia reveló que su médula espinal estaba estirada, no cortada, ofreciendo una leve esperanza de movilidad. Los cirujanos fusionaron su columna, pero necesitó un tubo de respiración y al principio solo podía comunicarse con parpadeos. Sin un defecto mecánico que culpar, Charles fue acusado de lesiones imprudentes graves, pero regresó a trabajar en el parque en cuestión de semanas mientras esperaba juicio. La familia Marty llegó a un acuerdo con Extreme World, cuyos dueños enfrentaron la ejecución hipotecaria días después del incidente. Tegan, entonces de 13 años, salió de la rehabilitación 3 meses después en silla de ruedas, aún sin saber si alguna vez caminaría de nuevo. ¡A la verga! Se cagaron en su vida, huevón. ¿Y ya? ¿No les dieron nada? ¿No les dieron plata? ¿Al menos no se ofrecieron a pagar los gastos médicos? Atracción Space Journey en China mata a 6 personas. ¿Tú preferirías seguir vivo o pedirías la eutanasia? Suponiendo de que yo quede muy grave, tipo de que solo me pueda comunicar con los párpados como esta persona, yo prefiero la eutanasia. One amusement park in southern China. 6 people were killed and several others were injured when a space shuttle ride plummeted to the ground. En junio de 2010, los visitantes llegaron al parque temático OCT East en Shenzhen con muchas ganas de experimentar Space Journey.
un simulador de alta velocidad que prometía la adrenalina de un lanzamiento de cohete a través de cabinas giratorias y 2G de aceleración. 8 días antes, los técnicos habían aprobado la atracción como segura y sorprendentemente realista, lo que la convirtió en un imperdible para muchos. La atracción funcionaba haciendo rotar 11 cabinas de 4 personas en un punto central, imitando las maniobras de una nave espacial real. Ok. A las 4:45 p.m. del 29 de junio, aproximadamente la mitad de un ciclo de 5 minutos, los testigos reportaron un corte repentino de energía seguido de una explosión. Un tornillo crítico falló. ¡A la verga! ¿Esa foto real? ¡Su puta madre! ¡Chicharró ese asiento! Lo que causó que una cabina se desprendiera. El compartimiento desconectado chocó con otras cabinas en el aire antes de caer 15 metros, estrellando a los pasajeros contra el concreto. Los cinturones de seguridad se rompieron bajo la fuerza, expulsando a los ocupantes. Los sobrevivientes y testigos tuvieron que lidiar con el olor a quemado, gritos y la visión de cuerpos atrapados bajo los escombros. Some people fell onto the rail, and some fell onto the ground. Some people died instantly and were just hanging dead in their seats. Los paramédicos tardaron 20 minutos en llegar. Murieron algunos y quedaron muertos sobre su asiento. O sea, imagínate que tú estabas en ese puto juego y pasó lo que pasó. Tú quedas vivo por arte de magia y tu vecino, el que estaba sentado a la par de ti, está muertísimo, güey. Y te tocó quedarte ahí un rato. Algunas de las víctimas mientras el personal del parque intentaba apagar la atracción. 6 personas murieron al instante o en el camino al hospital. Otras 10 sufrieron heridas graves, incluyendo miembros aplastados y traumatismos craneales. Entre los heridos se encontraba un turista de Hong Kong que fue sometido a cirugía de emergencia. Los investigadores revelaron que el tornillo pasó desapercibido durante revisiones rutinarias, ya que estaba oculto detrás de capas de maquinaria inaccesible debido al diseño defectuoso. Aunque la atracción había pasado su última atracción, los equipos de mantenimiento no podían examinar físicamente el componente sin desarmar toda la estructura, lo cual era una falla clara en el diseño. El incidente provocó una revisión de seguridad a nivel nacional, pero para las familias de los muertos, las reformas llegaron muy tarde. Habían perdido a sus seres queridos. Se fue todo al carajo y, por como dice el chat, un tornillo. Un tornillo hizo que todo se fue al carajo. Ahogamiento en la atracción Raging River en Adventureland Park, Altoona, Iowa, 2021. Adventureland's Raging River is officially shutting down for good following a fatal accident in the summer of 2021. La atracción Raging River de Adventureland Park se había promocionado como una atracción amigable para toda la familia desde 1983. Era básicamente lo mismo que otras atracciones de rápidos con balsas de 6 personas navegando por un canal de concreto lleno de agua en circulación. Pero el 3 de julio de 2021, fallas en las bombas mecánicas causaron que los niveles de agua aumentaran anormalmente, creando corrientes turbulentas que desestabilizaron todas las balsas. La familia Jaramillo fue una de las atrapadas en el caos. Cuando su balsa de 771 kilos entró en una sección curva, el agua comenzó a inundarla, raspando sus boyas de aire desinfladas contra los bordes del canal. La balsa chocó repetidamente contra las paredes de concreto antes de volcarse, atrapando a Michael de 11 años y a David Jr. de 15 debajo del agua en sus cinturones de seguridad. O sea que se dio la vuelta a la balsa, los dejó así bajo el agua, atrapados, el cinturón de seguridad no se lo pudieron quitar y eran morrillos. Sus padres y otros 2 niños escaparon, pero la balsa sumergida era completamente invisible para los operadores de la atracción ubicados en el final del recorrido. El personal del parque activó la parada de emergencia diseñada para drenar el canal en segundos, pero los sistemas fallaron dejando el agua estancada. Los transeúntes y trabajadores de emergencia fuera de turno lucharon por más de 5 minutos para levantar la balsa mientras los niños permanecían sumergidos, sin que nadie supiera si seguían con vida. Pero la atracción estaba tan alejada de la entrada que no pudieron llegar a tiempo, obligando a los socorristas a correr entre 180 y 270 metros para llegar al lugar. Mierda. Michael murió al día siguiente a causa de las heridas por ahogamiento, mientras que David Jr. sobrevivió a un coma inducido médicamente durante un mes con daño neurológico permanente. Investigadores... O sea, pero daño neurológico permanente, eso significa que no sé, esos términos no me los sé, no soy médico. ¿Qué pasa? ¿Le quedó algo mal para siempre? Estatales más tarde identificaron 17 violaciones de seguridad, incluyendo sistemas de drenaje no probados y defectos no reportados en las balsas de horas antes del accidente. De hecho, los registros internos mostraron que los equipos de mantenimiento habían reparado la cámara de aire de la misma balsa horas antes de la tragedia. La atracción, cerrada permanentemente en 2023, sigue siendo central en una demanda por muerte injusta que alega negligencia sistemática.
Ok, ¿y justicia? Fue la más reciente, pero ¿y la justicia? Accidente extraño en un parque de diversiones en China. El 1 de mayo de 2015, el parque de diversiones Seijiang Pingyang celebró su gran inauguración con The Scream, una atracción de impulso de 10 metros de altura que giraba a alta velocidad a los pasajeros. Eran las 12:05 p.m. cuando los pasajeros estaban subiendo a la recién instalada atracción y los usuarios reportaron un brusco movimiento antes de que los arneses de seguridad estuvieran siquiera asegurados. El motor eléctrico expuesto de la atracción, que se controlaba manualmente mediante una palanca, se activó prematuramente, lanzando a 5 personas al aire a alturas que superaban los 3 metros. O sea, un hijo de puta, ¿no? O sea, la cagó un hijo de puta. 2 people were killed after being thrown from a brand new ride at an amusement park in China on Friday. 2 víctimas, incluido un joven de 18 años, murieron instantáneamente por trauma de impacto al caer, mientras que otras 3 sufrieron heridas críticas. La sangre se acumuló cerca de la base de la atracción mientras los transeúntes filmaban el caos con sus teléfonos. La atracción de $50,000 carecía de protocolos de seguridad básicos. No había sensores para detectar arneses desbloqueados, no había ciclos programados ni sistemas de seguridad para prevenir errores de operación. A diferencia de otras atracciones de impulso reguladas con arneses hidráulicos y revisiones automatizadas, The Scream usaba hebillas endebles sobre los hombros que requerían verificación manual por parte del personal. Juraría que una atracción como esta es más cara que $50,000. No es tanta plata, ¿sabes? O sea, es mucha plata, pero para algo como esto, se me hace que es poca. Tipo, no sé, hermano. Pero esto no fue solo una falla en la atracción. Investigadores confirmaron más tarde que todo el parque operaba ilegalmente. Faltaban los permisos y la atracción había sido originada en una fábrica no autorizada en la provincia de Henan, conocida por recortar costos. Todo esto demuestra que el personal no tenía ningún tipo de entrenamiento para manejar el equipo propenso a fallos. No seas mamón. This is said the staff may have started the ride before the tourists had a chance to buckle their safety belts. La atracción operó durante menos de 5 minutos, pero ahora había sido cerrada por completo. Las autoridades cerraron el parque en pocas horas, deteniendo a su dueño por actividad criminal. Los informes de autopsia y fotos gráficas circularon en línea mostrando a las víctimas en pleno vuelo y caídas sobre el concreto. Para 2018 el sitio fue demolido por completo, aunque los fabricantes de atracciones similares continuaron anunciando en Alibaba y en Facebook. Hermano, un parque ilegal, clandestino, lleno de cosas, con un montón de huecos, de fallas. La montaña rusa de $50,000, güey, vale lo de una camioneta esa montaña rusa. Nivel 5. Descarrilamiento de montaña rusa en Japón por 275 metros. 2007. En una soleada tarde de mayo de 2007, el Parque Expoland de Osaka estaba lleno de familias celebrando el Día del Niño. La montaña rusa Fujin Raijin 2, una atracción de 15 años de antigüedad en la que los pasajeros se mantenían de pie, cargó 20 personas para lo que parecía ser una carrera más. Pero cuando el tren alcanzó la cima de su segunda colina, un fuerte crujido resonó debajo del carro 2. Los pasajeros no sabían que... Cuando escuchas eso en un juego mecánico, sabes que probablemente estás jodido. Era, pero no sonaba bien. De hecho, el eje de la rueda izquierda, que no había sido tocado desde la instalación de la montaña rusa en 1992, se rompió por fatiga del metal, ya que su material se había debilitado por años de ciclos de estrés. Quiero hacer Natalandia, gente, ¿vale? Quiero hacer Natalandia y quiero que Natalandia tenga su propio parque de diversiones. Por si están buscando chamba, pueden aplicar para ser guardas de seguridad en un ambiente totalmente seguro. Además, los juegos van a ser seguros porque yo mismo me voy a dar a la tarea de construirlos. El carro descarrilado se inclinó 45 grados, golpeando el reposacabezas de primera fila de Yoshino Kawawara, de 19 años, contra una pasarela de mantenimiento a 24 kilómetros por hora. Su cabeza quedó atrapada entre la barandilla y el asiento mientras el tren le arrastraba durante más de 270 metros, dejando un espantoso rastro de sangre. ¡A la verga! Murió instantáneamente. Su cuerpo permaneció atascado en el metal mientras la montaña rusa frenaba violentamente. 18 personas más sufrieron fracturas y latigazos cervicales. Investigadores descubrieron luego que Expoland había evitado las inspecciones anuales obligatorias, optando por pegar las piezas desgastadas en lugar de reemplazarlas. ¿Me estás diciendo que una puta montaña rusa, en lugar de repararla, la pegaron con cola loca? When the train crashed, her head struck the rail and then got caught between the leaning car and the rail, killing her instantly.
El factor de seguridad del eje, que era de apenas 1.6 a 2.8 frente al estándar de la industria de 10, no dejaba margen para el error. El personal del parque admitió que no había desmontado la atracción desde 2006, culpando a la falta de espacio de trabajo. Pocos meses después, Expoland cerró permanentemente, su reputación irrecuperable. Las inspecciones nacionales señalaron 15 otras montañas rusas con riesgos similares, lo que llevó a leyes más estrictas y costosas pruebas de seguridad que cerraron parques más pequeños. No jodas. La muerte de Yoshino marcó el primer accidente fatal en un parque de diversiones de Japón, dejando una huella espantosa en la industria local. Amigo, qué traumante. Incendio en el tren fantasma, 1979. Qué traumante. 7 people, but even with dozens of former police, magistrates, witnesses, and victims' families writing to the coroner, a frustrating game of buck passing has so far seen complete inaction. Construido en 1931, el tren fantasma de Luna Park prometía sustos inofensivos. Las paredes y techos de madera de la atracción estaban pintados de negro, creando un laberinto desorientador incluso con las luces encendidas. Los inspectores de incendios habían señalado riesgos 2 años antes. No había rociadores, las salidas estaban obstruidas y los materiales eran inflamables, pero se extendieron los plazos para las actualizaciones. Pues sobre aviso no hay engaño, el que avisa no traiciona. Para el 9 de junio de 1979 nada había cambiado, y todos estaban a punto de aprender una lección trágicamente brutal. A las 10:15 p.m. comenzó a salir humo de la atracción cuando 4 niños de 12 años del Waverly College y un padre con sus 2 hijos pequeños se subieron. No me jodas, hermano, no podían haber menos niños. El personal desestimó el olor como parte del espectáculo, aunque el encargado habitual no estaba dentro para verificar si eso era cierto. En minutos estallaron las llamas. Los pasajeros en pánico patearon las paredes para intentar escapar, pero las salidas de emergencia no estaban marcadas. El humo tóxico y espeso llenó rápidamente el túnel. Los bomberos que llegaron minutos después encontraron la estructura completamente envuelta en llamas. Ah, bro, ¿qué te digo? Con un calor tan intenso. Y es que de verdad, la culpa también, huevón. O sea, si empiezas a oler a quemado, ¿por qué crees tú que el olor a quemado es parte de la atracción? Es que no, hermano. Pensó que no pudieron entrar para intentar rescates. Horas después, cuando el fuego disminuyó, se recuperaron 7 cuerpos, carbonizados y agrupados juntos. Un padre protegiendo a sus 2 hijos y 4 adolescentes. Los investigadores encontraron que no había rociadores, cables defectuosos ni una fuente clara de ignición. Un forense culpó un cigarrillo descartado, pero señaló la negligencia por recortes de costos de la gestión como una causa probable. Algunos dijeron haber olido querosén y escuchado a miembros de una pandilla de motociclistas discutiendo sobre un posible incendio intencional, afirmaciones que fueron ignoradas en la investigación inicial. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie sabe qué causó el incendio. Claro, es que sin pruebas no van a creerles a las demás personas, ¿sabes? O sea, puedes decirle que un grupo de personas malas quiso hacer el incendio, pero ¿y las pruebas? Sin eso, pues no se puede hacer, no se llega a ninguna parte. La policía cerró el caso en pocas horas, atribuyéndolo a un fallo eléctrico a pesar de que no había pruebas que lo confirmaran. Décadas después, el programa Expose The Ghost Train Fire de ABC alegó un encubrimiento para proteger a Abe Saffron, un jefe criminal vinculado a negocios inmobiliarios en los que estaba involucrado el parque. Oficiales retirados admitieron que se suprimieron pruebas y se amenazó a testigos, todo para protegerlo. But as the ABC's Exposed documentary series revealed, Doug Knight, the officer in charge of the Luna Park fire investigation, was highly corrupt. Nunca se presentaron cargos criminales. Entre corruptos, entre mafiosos, se protegen, se cuidan las colas. Vean a P. Diddy, bro, aparte que tiene un vergo de dinero. Por más que el cabrón violó, por más que el cabrón abusó, golpeó, robó, nada, güey. Ahogamiento en Río Rápido, 2016. Good evening. 4 people have been killed in a horror accident at Dreamworld on the Gold Coast. The victims were thrown from a raft when it flipped on a popular water rapids ride. 2 men and 2 women were crushed and drowned as their children watched on. En octubre de 2016, la atracción Thunder River Rapids Ride. Imagínate qué trauma ver eso como hijo. Es de Dreamworld, una atracción familiar en funcionamiento desde 1986, se convirtió en el lugar de la tragedia más mortal en un parque de diversiones de Australia. La atracción utilizaba
utilizaba cintas transportadoras para levantar balsas de 6 personas a través de rápidos poco profundos, dependiendo de 2 bombas de agua para mantener los niveles de flujo críticos. Pero a las 2 p.m. la bomba 2 falló drenando agua del canal. Una balsa vacía quedó atorada en los rieles de soporte expuestos cerca del final de la cinta, sin que los operadores lo notaran, distraídos por las alarmas repetidas de la bomba. 57 segundos después, una segunda balsa con 2 familias llegó a la zona de mal funcionamiento. Con agua insuficiente para flotar libremente, chocó con la balsa varada. La cinta transportadora que seguía en movimiento forzó ambas balsas a una posición vertical, expulsando a 4 adultos hacia la maquinaria abajo. Los espectadores tuvieron que escuchar los horribles sonidos de gritos y aplastamientos mientras la cinta intentaba arrastrar a las víctimas hacia su maquinaria. Una mujer quedó atrapada entre la balsa y la barandilla, otra atrapada en las rendijas de la cinta. 2 niños sentados en el centro de la balsa se aferraron a la seguridad mientras el agua continuaba drenando alrededor de ellos. Pero los problemas se venían acumulando desde hacía mucho tiempo. La bomba fallida había activado la alarma 3 veces en los días previos al problema. Y ni así la pelaron. El personal simplemente reiniciándola en lugar de intentar resolver el problema. La típica, ¿no? La típica. Reinicie, reinicie, ya con una reiniciada se arregla. Sensores automáticos de nivel de agua a pesar de una recomendación de 2014 para una mejora de $3,000. Incluso la cinta transportadora estaba mal diseñada, con un espaciamiento modificado de las rendijas en la década de 1990, lo que creó huecos peligrosos que permitían a los pasajeros caer. Y encima de todo, los operadores recibieron solo 90 minutos de capacitación, y uno admitió que no sabía cómo funcionaba el botón de parada de emergencia. ¡No seas mamón! Literal, lo más importante. Wolf cerró por 6 semanas en medio de la indignación pública. Demolió la atracción y enfrentó una multa récord de $3.6 millones por sus crímenes. Adolescente de Atlanta. Mira, te paso muchas cosas, güey, pero que el encargado de activar los frenos de seguridad y todo eso no sepa cómo activar los frenos de seguridad y todo eso, ese sí es una enorme estupidez, bro. O sea, tenías un trabajo. Uno. Pierde su sombrero en una montaña rusa. 2008. Authorities are looking into reports that the teen jumped 2 6-foot fences to get a hat he lost while riding the coaster. The teen was struck and killed while the coaster was in operation. La montaña rusa Batman es una de las más populares en Six Flags Over Georgia, alcanzando velocidades de hasta 80 km por hora, con su pista de acero invertida que hace pasar a los pasajeros por 5 inversiones en 2 minutos. Esa fue la razón principal por la que Asia Lee Shaw Ferguson IV quería ir al parque con su grupo de la iglesia. El 28 de junio de 2008, Asia finalmente montó la montaña rusa con sus amigos. Pero durante la caída de 25.8 metros perdió su sombrero. Cuando la atracción terminó, decidió ir a buscarlo, saltando 2 cercas de seguridad de 2 metros de altura que tenían señales de peligro y zona prohibida. No mames. Se metió ahí donde pasa la puta cosa esa, güey, la montaña rusa. Cortó por una zona de mantenimiento restringida y finalmente encontró su sombrero, pero la montaña rusa seguía operando a toda velocidad. Y casualmente estaba parado cerca del punto de mayor altura de la atracción. De repente, el tren a 80 km por hora pasó cerca, girando en una curva e instantáneamente ¡Sí, su madre! Los frenos de desaceleración no se activaron, ya que los sensores que detectan obstrucciones solo se activan si los objetos están sobre la pista, no debajo de ella. Los paramédicos encontraron el cuerpo del adolescente en la zona restringida y la atracción continuó su ciclo hasta que los visitantes traumatizados le dijeron a los operadores lo que había sucedido. ¡Decapitado, bro! O sea, de golpe. Six Flags cerró temporalmente la atracción, aunque reabrió 48 horas después de que se completaran las inspecciones federales. Estoy de acuerdo, mamón, con que lo que hizo estuvo mal. O sea, ok, perdiste tu gorra. No te tienes que meter ahí a esos lugares, porque... ¿por qué no? O sea, ¿qué te hace pensar a ti que es selección natural, pura y dura? Perdió la gorra, y por no aceptar que perdió la gorra, perdió la cabeza también. Los oficiales del parque enfatizaron que Asia ignoró múltiples advertencias físicas y visuales, mientras que los testigos insistieron en que él había estado persiguiendo su sombrero perdido. La policía luego desestimó la teoría de la recuperación del sombrero, afirmando que él tomó un atajo desde la salida. Pero quienes conocían a Asia dijeron que ese argumento no tenía sentido y que era totalmente contrario a su comportamiento.
La montaña rusa Batman había matado previamente a un jardinero en 2002 cuando la pierna colgante de un pasajero golpeó su cabeza. Puta. Y es que esa velocidad es como que te ponga... No, es como... No, está horrible, está horrible. Dijo que iba a 80 kilómetros por hora previamente, ¿no? Imagínate que un cabrón a 80 kilómetros por hora te revienta una patada en la cabeza, en la nuca. Ambas víctimas murieron en zonas donde los sistemas de seguridad de ingeniería no supervisan, lo que crea una conexión siniestra. Nivel 6. Incendio en el castillo embrujado en Six Flags Great Adventure. Otro Six Flags. 1983. Esto es Disney Six Flags, Disney Six Flags, Disney Six Flags. El 11 de mayo de 1984, un grupo de adolescentes ingresó al castillo embrujado en Six Flags Great Adventure, una atracción tipo laberinto construida con 14 remolques interconectados, revestidos con paredes acolchadas de espuma y particiones de madera. La atracción estaba diseñada para desorientar a los visitantes con luces estroboscópicas, pasillos estrechos y actores en vivo saltando desde alcobas ocultas. Sin embargo, la estructura temporal operaba en un área legal gris que les permitía evitar los códigos de incendios que requerían rociadores, detectores de humo o rutas de evacuación claras. Alrededor de las 6:30 p.m., un visitante de 14 años encendió la espuma con un encendedor mientras guiaba a un amigo más joven a través del laberinto oscuro. ¿Con un encendedor? Bueno. Las llamas se propagaron rápidamente por una variedad de materiales, incluidos el poliuretano, las telas y el contrachapado, llenando los pasillos con humo tóxico. Los empleados inicialmente desestimaron los gritos de fuego como parte del acto para asustarlos, pero en cuestión de minutos los remolques se convirtieron en un infierno. Es que 30 es fuego. personas Un remolque no es tan grande. Intentaron escapar por pasajes oscuros, algunos de ellos aún confundiendo el humo con efectos especiales hasta que fue demasiado tarde. 8 adolescentes de entre 15 y 19 años se desplomaron cerca de una salida bloqueada por el diseño intencionalmente caótico del laberinto. Encontraron sus cuerpos sin vidas con las caras contra las rejillas de ventilación en un intento por obtener oxígeno. No jodas. Right there, that metal trailer that's all crunched up, that's where the bodies were found, right in the corner there. Los investigadores revelaron más tarde que el castillo embrujado había ignorado las advertencias de 5 años de consultores sobre riesgos de incendios. Los empleados del parque testificaron que la gerencia rechazó las actualizaciones de seguridad para reducir costos, confiando en el estatus de temporal para eludir las inspecciones. Aunque los fiscales acusaron a Six Flags y a la empresa matriz Bailey de homicidio involuntario agravado, un jurado los absolvió, desviando la culpa hacia la débil aplicación local de las leyes. New Jersey respondió exigiendo rociadores, detectores de humo y salidas iluminadas en todas las atracciones desorientadoras, un estándar que luego fue adoptado a nivel nacional. Pero entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Del morrillo que llevaba un encendedor y hizo todo el desvergue? ¿O de Six Flags? De los dos. Porque Six Flags no tenía las medidas de seguridad necesarias y el morrillo pues prendió esa madre con un encendedor. Accidente en los Bobsleds Matterhorn. Los Bobsleds Matterhorn de Disneyland son una atracción emblemática del parque, llevando a los pasajeros en un emocionante recorrido por una réplica sinuosa de los Alpes suizos cubiertos de nieve. Welcome to a most exciting adventure, a breathtaking bobsled ride down the icy slopes of the majestic Matterhorn. En enero de 1984, Dolly Regina Young subió a la atracción con sus amigos, pero de repente a mitad del descenso la atracción la expulsó. Testigos desde una góndola del Skyway observaron impotentes mientras ella caía sobre las vías golpeándose la cabeza y la espalda. Segundos después, un bobsled que viajaba a 32 km por hora chocó contra su torso y cabeza matándola al instante. Igual que el otro vato, igual que el vato que se llamaba Asia. Los cinturones de seguridad de la atracción asegurados por sujetadores de fricción se convirtieron rápidamente en el centro de la investigación. El cinturón de Dolly estaba desabrochado en su asiento vacío, a pesar de la insistencia de Disney en que los empleados revisaban los sujetadores 2 veces antes de enviar a los pasajeros. La policía de Anaheim no encontró evidencia de fallas mecánicas, pero no pudo determinar si Dolly se desabrochó o si el cinturón no estaba correctamente asegurado. Una familia en el Skyway... ¿Sabes qué pasa? Yo recuerdo de que cada vez que yo iba a un parque de diversiones y tal, los cinturones estos de seguridad no son tan fáciles aprovechártelos. Es decir, tú te los pones y una vez puestos, por más que le empujes, por más que le muevas, no se mueven, no se abren. O sea, no entiendo cada vez que él dice que se los desabrochan. ¿Cómo? Relató haber visto a Dolly rebotando sobre las vías momentos antes del impacto. Los paramédicos llegaron para encontrar el cuerpo de Dolly atrapado debajo del trineo descarrilado. La atracción se detuvo automáticamente, pero los operadores inicialmente desestimaron los informes hasta que varios testigos corroboraron el horror. Disney reabrió el Matterhorn al día siguiente, llamándolo seguro tras una revisión interna.
El esposo de Dolly presentó una demanda por muerte injusta de $5 millones alegando negligencia. Disney resolvió el caso fuera de los tribunales en 1988 y los términos permanecen sellados. A pesar de los reclamos de que el rediseño del cinturón no estaba relacionado, el parque reemplazó los sujetadores de fricción por hebillas de estilo automóvil meses después, un sistema que todavía se utiliza hoy en día. El caso subrayó los protocolos de seguridad autorregulados de Disney, ya que la supervisión federal de los parques de diversiones fue retirada en 1982. La muerte de Dolly marcó la segunda fatalidad en el Matterhorn. Casi 20 años antes, un adolescente se levantó a mitad del recorrido y murió de una manera alarmantemente similar. Otra vez, yo siento de que si se repiten tanto los casos, deberían de no ponerlos, güey. Y hemos visto algunos que se van repitiendo, es como que lo mismo. Ambas tragedias se basaron en sujetadores no asegurados, pero Disney mantuvo su excelente historial de seguridad mientras modificaba en silencio los equipos. Desastre de la montaña rusa con triple loop más grande del mundo. La montaña rusa Mindbender en Galaxyland del West Edmonton Mall prometía a los buscadores de adrenalina 3 loops verticales y una pista interior retorcida, anunciada como una de las atracciones más seguras del mundo. Pero eso no era cierto. It's the world's largest indoor roller coaster. They call it the Mindbender. Mindbender. El 14 de junio de 1986, la revuelve cerebros, la revuelve mentes. Los operadores comenzaron a notar ruidos inusuales del tren esa noche, lo que los llevó a detener la atracción brevemente para una inspección. Sin embargo, el equipo de mantenimiento no encontró nada, dándole luz verde para continuar operando. Minutos después de reabrir, el cuarto vagón de un tren de 16 pasajeros descarriló a mitad del último loop. Pudieron salvarse porque en teoría los de seguridad revisaron antes. Y aún así hicieron mal su chamba porque el carril se fue a la chingada y... El vagón desprendido raspó la vía y sus barras de seguridad, el único sistema de retención, no lograron asegurar a los pasajeros. El vagón, que viajaba a 96 km por hora, colisionó con un pilar de concreto, catapultando a 4 pasajeros hacia el piso de concreto del centro comercial, 7,5 metros abajo. 3 pasajeros murieron al instante. The remaining passengers were left stranded, some of them hanging upside down for about 20 minutes before they were rescued. El cuarto pasajero sobrevivió después de caer en una grieta oculta sufriendo piernas rotas. Dice, no es más probable que mueras en un carro todo locochón que de una atracción así. ¿Cada cuánto pasa un accidente en atracciones? Pues depende de la atracción. Vimos una que tenía hasta 15 accidentes diarios. Pues depende. Sí, te puedes morir manejando, pero pues... Aplastado y costillas fracturadas. Los 12 pasajeros restantes, aún sujetos en el tren destrozado, escaparon con lesiones menores. Los investigadores rastrearon el desastre a 4 tornillos de tapa fallidos en el conjunto de ruedas del cuarto vagón, defectos atribuidos a fallos en el diseño y mantenimiento negligente. Sin embargo, el fabricante alemán de la atracción había instalado montañas rusas similares en todo el mundo sin que ninguna tuviera este defecto fatal. Las autoridades de Alberta ordenaron cambios de inmediato. Los trenes se acortaron a 3 vagones, se añadieron cinturones de seguridad y se instalaron sistemas antideslizamiento. El Mindbender reabrió en 19... Todo eso, repito, todo eso debería estar desde un inicio. No hay que esperar a que alguien se mate, se muera, para poner cinturones decentes. 1987, pero los sobrevivientes y las familias de las víctimas aseguran que el centro comercial nunca conmemoró adecuadamente la tragedia. It's a big part of my life, and they changed my life. For Chaco, they are West Edmonton Mall. This past Wednesday marked 20 years since the disaster, but there was no memorial. El único sobreviviente a una batalla contra el dolor crónico décadas después. El único superviviente. Ha solicitado repetidamente una placa pública o un banco para conmemorar a los muertos. El centro comercial solo ofreció una pared privada en una oficina. Nivel 7. Qué hambreados los dueños, trágico en Slitterban. Creo que este es el último nivel, creo. Solo quedan unos cuantos minutos, así que hay que ver. El tobogán Berrug era uno de los toboganes más emocionantes del mundo. Berrug, no solo como el mapa en de COD. Kansas City. Con 51 como el mapa de COD Zombies. Los pasajeros subían 264 escalones para abordar balsas que caían por un tubo antes de elevarse sobre un crestón. ¿Vale? 51.3 metros. O sea, es muy alta, era muy alta. Lo probaron, describieron la sensación indescriptible de la experiencia, pero la atracción tenía un defecto fatal de diseño oculto a plena vista.
El 7 de agosto de 2016, Caleb Schwab, de 10 años, se sentó al frente de una balsa con 2 mujeres adultas detrás de él. Aunque su peso combinado No. ¿Va a pasar lo que yo creo que va a pasar? de 247 kilos estaba por debajo del límite de 249 kilos, la distribución desigual desestabilizó la balsa. Al comenzar a descender por la cima de la segunda colina, la parte delantera se levantó, Sí, porque él no pesaba tanto. catapultando a Caleb hacia la red superior. Su cabeza golpeó un poste de soporte metálico, decatándolo al instante. Sin embargo, los ingenieros del tobogán sabían que las balsas podrían despegar del suelo. The indictment said that Jeffrey Henry, the visionary and designer of Varukt, dropped out of high school. He had no technical or engineering credentials, yet controlled key decisions for Varukt's construction. Durante las pruebas, a veces las bolsas de arena volaban, lo que llevó a la adición de redes y postes que, irónicamente, se convirtieron en peligros letales. ¡Puta madre! A pesar de las lesiones previas y las O sea que el chabón pudo perfectamente caer en una red y no en un tubo. Habían 2 tubos y redes, y cayó en un tubo. acusaciones de un gran jurado que calificó el diseño de irresponsable, Varukt operó durante 2 años sin restricciones rígidas ni mecanismos para evitar que las balsas se elevaran. Las auditorías estatales tras la muerte de Caleb revelaron fallos sistémicos en el Schlitterbahn, 147 violaciones de seguridad en 11 atracciones, manuales de entrenamiento incompletos y partes mecánicas no reemplazadas. Sin embargo, los cargos contra el copropietario y diseñador del tobogán fueron desestimados en 2019 cuando un juez dictaminó que los fiscales usaron evidencia inapropiada. La familia de Caleb llegó a un acuerdo por $20 millones, mientras que las 2 mujeres heridas recibieron pagos no revelados. La red $20 millones. ¡A la verga! que debió salvar vidas aún aparece en las fotos de las noticias. El Schlitterbahn demolió el Varukt en 2018, pero el nombre alemán del tobogán, loco, ahora resuena como una sombría broma. Mujer cae 22 metros desde la montaña rusa Texas Giant, 2013. New tonight out of Arlington, a woman has died after falling off of a roller coaster. Six Flags Over Texas confirms the woman was riding the Texas Giant coaster just after 6:30 this evening when she fell. El 19 de julio de 2013, Rosa Esparza, de 52 años, subió a la montaña rusa Texas Giant en Six Flags Over Texas, una estructura híbrida de acero y madera de 14 pisos con una caída de 79 grados. Puta madre, Antes de que güey. comenzara la atracción, expresó su preocupación por la barra de seguridad en forma de T, comentando a un empleado del parque que solo había escuchado un clic, menos que otros, pero se le aseguró que estaba segura. She was like, she asked them to click her more than once, and the guy was like, oh, as long as you heard a click, you're okay. Su hija y su yerno se sentaron en el primer vagón mientras que Rosa montaba sola detrás de ellos. Cuando la atracción comenzó su primera caída empinada, su hija se giró para ver a Rosa al revés con los pies en el aire, No mames. sujetando desesperadamente la barra de seguridad. Segundos después, la barra se liberó expulsando a Rosa del tercer vagón. Cayó desde 22 metros, golpeó un poste de soporte metálico y aterrizó en el techo de un túnel. Los paramédicos encontraron su cuerpo parcialmente seccionado y esparcido en un área de 24 metros. Otra vez culpa de los encargados. El 85% de los accidentes fue por los encargados. Con sangre y tejido dispersos cerca del sitio del impacto. La autopsia confirmó traumatismo extenso en su torso debido a la caída. They were screaming when they came back and they were trying to get out of the restraint and they were screaming, my mom, we gotta get my mom, she's gone. Los empleados del parque tuvieron dificultades para ubicarla inicialmente y la policía descubrió la escena casi una hora después. Los investigadores más tarde encontraron inconsistencias en los sistemas de seguridad de la atracción, incluyendo un interruptor de límite defectuoso en el vagón de Rosa. A pesar de las afirmaciones de Six Flags de que no hubo fallos mecánicos, el Texas Giant cerró temporalmente, añadiendo cinturones de seguridad y rediseñando las barras de seguridad. La familia de Rosa demandó por negligencia y describieron sus últimos momentos como gritos de ayuda antes de desaparecer de su vista, para no ser vista nunca más. Fuck. Qué Incendio miedo, en el parque ¿eh? acuático de New Taipei. Ver ese tipo de cosas debe ser bien traumante. It was a hot summer day in Taipei, nearly 100 degrees. People had gone to the water park to cool down and have some fun. Then, without warning, that party scene turned to a scene of disaster.
En junio de 2015, Taipei. aproximadamente 1000 personas se reunieron en el parque acuático Formosa Fun Coast de New Taipei para una fiesta llamada Color Play Asia. A mí no me gustan, huevón. O sea, a mí no me gustan los parques acuáticos. Pasa de todo ahí. Yo sé que las limpian, yo sé que cloro, yo sé que pero eso no me hace no pensar en todas las cosas que puede salir del cuerpo humano. Sobre todo de los niños, de los morrillos, güey. Toda la mugre debe estar ahí. Sudas, a pesar de que no lo sientas, sudas, escupes. Yo, ¿cuántas veces no vi a un cabrón salir del agua y hacer... o que se le metió agua y escupe los meados, porque hay gente que todavía se mea en la piscina. O sea, hay muchas cosas, güey. Si traes un hongo, si traes herpes, estoy seguro de que no todos son unos santos, güey. Si traes un herpes, cosas del herpes van a empezar a desprenderse, güey. Lo que comenzó como una celebración bañada en neón rápidamente se desmoronó cuando el personal utilizó sopladores de aire a alta presión y cilindros de gas para rociar nubes de almidón de maíz de colores sobre la multitud. Un toque festivo inspirado en el Festival Holi de la India. Pero el polvo colgaba espeso en el aire. A las 8:30 p.m. el calor de las luces del escenario de 200 vatios, que alcanzaban temperaturas de superficie de hasta 400 grados Celsius, encendió el almidón suspendido. ¡A la verga! Una bolsa de fuego estalló cerca del escenario envolviendo a los asistentes, que estaban en trajes de baños y chanclas. Las llamas corrieron por el suelo cubierto de polvo, quemando las piernas, torsos y vías respiratorias de las víctimas mientras inhalaban las partículas ardientes. ¡A su madre! El pánico se desató cuando las personas se lanzaron a las piscinas cercanas, tiñendo el agua de rojo con sangre y piel carbonizada. ¡A la verga! El fuego se apagó por sí solo en 40 segundos, pero dejó 516 heridos. ¡Uy, esa tipa iba con la cara quemada! Cuales 199 estaban en estado crítico y 15 fallecidos. Las unidades de quemados se desbordaron con hospitales solicitando urgentemente injertos de piel mientras los sobrevivientes se enfrentaban quemaduras en hasta el 90% de su cuerpo. Los investigadores descubrieron más tarde que el personal empeoró el desastre al usar extintores de CO2, lo que dispersó más polvo en nubes inflamables. Las autoridades cerraron el parque de inmediato y prohibieron los polvos de colores en eventos. ¿Que no eso te lo revisan? Todas tus medidas de seguridad, güey, te las tienen que revisar. No pueden, o sea, si sabes de que eso puede empeorar, te dicen que no y te multan. El organizador, Lu Chung-chi, recibió una sentencia de 5 años de prisión por negligencia, aunque nadie sabe qué contenía el polvo para hacerlo tan inflamable. Only one person, the organizer of the event, Lu Zhongji, was indicted for negligence. 9 others, including those associated with the venue, were not charged. A la madre, si aún tienes más ganas de contenido perturbador, ¿por qué no echas un vistazo a este video sobre las cuentas de Instagram más perturbadoras que encontramos? Acabó, lo terminamos, chicos.